Buenas tardes, mi nombre es Fabiana Ramos, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú y a continuación haré un video expositivo en el cual tocaré los puntos del incumplimiento y el cumplimiento de las obligaciones. Mi expediente es CJP 151000076. B. El cumplimiento de las obligaciones. Conceptualmente, toda obligación es susceptible de cumplimiento. Por cumplimiento se entiende su ejecución de lo que constituye un deber jurídico por el deudor a quien no le es potestativo cumplir o no cumplir, sino por siempre debe ejecutar la obligación contraída. El fundamento legal. Su basamento legal se encuentra en el artículo 1264 del Código Civil venezolano, el cual establece dos formas básicas del cumplimiento de una obligación. Uno, el cumplimiento de especie, que es el pago de la obligación tal como fue contraída, y dos, el cumplimiento por equivalente, que es el pago de daños y perjuicios por incumplimiento de la obligación al acreedor, estando siempre obligado a pagar la deuda. Las formas de cumplimiento de las obligaciones. Desde el punto de vista de la ejecución de la prestación tal como se contrajo, esta se clasifica en cumplimiento de las obligaciones o ejecución en especie, cumplimiento y cumplimiento por equivalente. Desde el punto de vista de la voluntariedad en el cumplimiento, que es el cumplimiento voluntario, y desde el punto de vista de la persona que ejecuta la obligación, que es el cumplimiento directo o el cumplimiento indirecto. Los principios generales del cumplimiento de las obligaciones. De acuerdo a lo que establece la norma del cumplimiento, se debe dar primero una especie, ya que es la forma normal y ordinaria de cumplir con la obligación. Pero si el deudor no cumple en los términos pautados, debe cumplir por equivalente, pero el acreedor no debe exigir el cumplimiento por equivalente si el deudor ofrece el cumplimiento en especie. Pero sin embargo, si el deudor incumple, el acreedor tiene la potestad de exigir la que le estime conveniente. El incumplimiento voluntario. El incumplimiento voluntario. El incumplimiento voluntario o culposo tiene los elementos siguientes, que es el elemento de naturaleza objetiva, la mora, y de naturaleza subjetiva. El elemento de naturaleza objetiva es el incumplimiento de la obligación, que es lo mismo que inejecución total de la obligación. La mora, que es el retardo en el cumplimiento de una obligación o deber, y la naturaleza subjetiva, que es la culpa, la obligación, que es la culpa. La obligación es la violación es la obligación preexistente. El culposo, el incumplimiento culposo existe de obligaciones contractuales y extracontractuales. Las contractuales es el incumplimiento de una obligación nacida por un contrato sin la intención de incumplir con tal contrato. Y las extracontractuales, que son las que surgen cuando el daño o perjuicio causado no tiene su origen en una relación contractual, sino en cualquier otro tipo de actividad, es decir, aquella que existe cuando una persona causa por sí misma, por medio de otra, por una cosa de su propiedad, o de que sirve un daño a otra persona, respecto de la cual no estaba ligada por un vínculo obligatorio anterior relacionado con el daño producido. La mora es el incumplimiento doloso del deudor a su debido tiempo o a la no aceptación de la prestación que constituye el objeto de la obligación por parte del acreedor. Existen dos clases de mora, que es la mora del deudor y la mora del acreedor. La mora del deudor es el retardo doloso o al menos culpable por parte del deudor en el cumplimiento de la obligación a su debido tiempo y lugar. Y la mora del acreedor, que es el retraso doloso o al menos culpable del acreedor al no aceptar por parte del deudor el cumplimiento de la obligación.
Los requisitos de la mora del deudor son que el derecho de crédito fuese válido conforme a la ley, que existe una acción civil para poder reclamar el cumplimiento del deudor, que la obligación fuese de plazo convencido y que el deudor haya notificado por el acreedor a su debido tiempo. Los efectos de la mora del deudor: cuando la cosa debida es un cuerpo cierto, se encuentra a riesgo del deudor desde el momento en que éste cae en mora. Si la deuda es cantidad de dinero, el deudor debe desde el momento de la mora los intereses al tipo legal. Y la extinción de la mora del deudor, que es cuando el deudor paga la mora, cuando las partes de común acuerdo así lo exigen, cuando el deudor realiza la oferta real de pago y el acreedor la acepta, y cuando el acreedor da una prórroga para el cumplimiento de la obligación. La mora del acreedor: los requisitos son que el acreedor retarde por dolo o culpa injustamente la ejecución de la obligación, es decir, rechaza los ofrecimientos regulares de pago, y es preciso que se hayan hecho ofrecimientos valederos y que pueden ser realizados por toda persona que tenga derecho a pagar, hechos a quien es capaz de recibir el pago. Los efectos de la mora del acreedor son: todos los riesgos corren por cuenta del acreedor, deben reparar todos los daños y perjuicios que como consecuencia de la mora se le ocasionaron al deudor, y paraliza automáticamente el pago de los intereses. La extinción de la mora del acreedor: cuando el acreedor está dispuesto a recibir pago cuando el acreedor y deudor convienen en extinguir dicha mora. Y por último, el incumplimiento involuntario. Es el incumplimiento que resulta ajeno a su voluntad, como el caso fortuito o fuerza mayor. Este está contemplado en el artículo 1271 del Código Civil venezolano, que fija también sus efectos, que son dos. 1. El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios tanto por inejecución de la obligación como por el retardo de la ejecución, si no prueba que la inejecución o el retardo provienen de la causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe. Y 2. Que al deudor corresponderá aprobar la existencia de la causa extraña no imputable para desvirtuar la llamada presunción de incumplimiento culposo establecida en dicho artículo y obtener así su liberación. Bueno, esta fue toda mi exposición. Espero que haber tocado todos los puntos. Muchísimas gracias.